Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia. Me llamo Yann Lacroix, soy el director de la Alianza Francesa de Querétaro en México. Desde hace casi 3 meses, debido a la situación sanitaria, proponemos varias actividades en línea y dedicamos este mes de mayo al debate de ideas, organizando conferencias y mesas de diálogo a través de las herramientas digitales y sobre temas que forman parte de nuestro proyecto cultural, como las lenguas, el multilingüismo y su articulación con la francofonía. Antes de empezar, y para los que no conocen esta plataforma, primero que todo, les aconsejo conectarse con el navegador Google Chrome. Y si tienen cualquier problema de sonido, tienen solo que refrescar la página web. Además, les voy a dar unas reglas para que podamos dialogar. A la derecha de su pantalla tienen botones. Uno que dice chat. Eso solo gracias por usarlo por lo informal si quieren saludar a uno de los ponentes, por ejemplo. Y otro botón que dice preguntas. Si quieren preguntar o comentar algo a los ponentes, gracias por escribir en esta parte. Estamos juntos más o menos 1 hora y 15 minutos. Les agradezco mucho. Y les recuerdo también que esta conferencia estará accesible después por libre a través de esta plataforma o a través de YouTube o de nuestra página Facebook de la Alianza Francesa de Querétaro. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de 3 ponentes de gran calidad. Primero, Sophie Vidat, directora pedagógica de la Delegación General de la Fundación des Alliances Françaises de México, quien va a moderar y animar esta charla. La doctora Aide Silva, responsable del área de didáctica de la lengua y la literatura, Colegio de Letras Modernas en la Facultad de Filosofías y Letras en la UNAM. Y desde Francia, Alexandre Or, director adjunto Le Français des Affaires en la Cámara de Comercio y de Industria de París-Île-de-France. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Estamos muy orgullosos de poder presentar a nuestro público esta conferencia de gran calidad sobre las ventajas de saber y aprender el francés. Voy a dejar la palabra para empezar a Sophie para que nos presenta nuestra conferencia. Sophie. Sí, gracias, Yann. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy con esta conferencia. Gracias entonces a la Alianza Francesa de Querétaro por invitarnos, a Alexandre y Aide por su presencia. Para mí es un honor moderar este debate de idea. Contamos también con su participación, eso lo voy a presentar después. La problemática de ser plurilingüe, una ventaja para mi futuro, el ejemplo francófono, se revela muy pertinente en el mundo hiperconectado en el que vivimos actualmente y más bien ahora, en este periodo tan atípico que nos impone pensar de otra forma nuestro futuro, que sea a nivel profesional o personal. ¿Cómo fomentar mi futuro? ¿Cuáles son las herramientas, las palancas que puedo usar como persona para diferenciarme en el ámbito laboral y crecer en el ámbito social y personal? La Alianza Francesa de Querétaro nos propone alimentar esta reflexión a través del plurilingüismo y de la francofonía, con la participación de 2 especialistas. Alexandre Hall empezará subrayando el carácter pragmático del plurilingüismo, el francés, una ventaja clave en una carrera profesional. Mientras Aide Silva nos contestará desde el prisma de la francofonía, subrayando los retos actuales del plurilingüismo en nuestro continente. Entonces, ahora va a empezar la conferencia. Vamos a dar la palabra a Alexandre, primero, durante 10-15 minutos, y ustedes pueden poner sus preguntas en el campo preguntas. Tendremos como 4 minutos para que Alexandre conteste estas preguntas después de su presentación. Y en una segunda parte, en una segunda etapa, Aide presentará también su presentación
Y tendremos un momento de 4 o 5 minutos de preguntas a Aide Silva. Y terminaremos con 15-20 minutos de preguntas también a los dos. Yo me voy a apoyar en sus preguntas primero y también hemos preparado con el director Yann Lapoix otras preguntas a nuestros dos invitados. Muchas gracias a todos y empezamos ahora. Muchísimas gracias, Sophie. Merci, Sophie. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, muchísimas gracias a la Alianza Francesa de Querétaro por su invitación y a la Federación de Alianzas Francesas en México. Es un placer estar con ustedes pues hoy, yo diría esta noche para mí, pero bueno, hoy para ustedes y tener esta plática con ustedes sobre el plurilingüismo como ventaja laboral, ¿no? En el mundo laboral, en el mundo profesional. Como ya dijo Sophie, yo soy director adjunto de Le Français des Affaires, que forma parte de la Cámara de Comercio de Industria de París, Île-de-France, de la región París-Île-de-France, que es más o menos el segundo grupo educativo en Francia, después del Ministerio de Educación Superior, y tiene como misión también de apoyar las empresas de París y de su región en su desarrollo nacional, desarrollo económico nacional e internacional. Y entonces la Cámara creó la entidad donde yo trabajo, Le Français des Affaires, como misión de difundir, promover el francés como herramienta económica para las empresas y para los individuos. Porque la Cámara de Comercio siempre ha sido convencida de que hablar otros idiomas, el plurilingüismo, era un valor añadido, una plusvalía para el individuo como vector de desarrollo personal, de desarrollo económico y también para las empresas. Al nivel de el vector, el francés como vector de oportunidades para el individuo. Primero, pues un ejemplo muy sencillo les voy a dar, y eso son ejemplos que me dieron unos responsables de recursos humanos en Francia y afuera, ¿no? En todo el mundo. Cuando usted trabaja en el reclutamiento, en recursos humanos, tiene 2 o 3 currículums. Imagínense que estos currículums, pues más o menos, el perfil es idéntico, ¿no? Más o menos, que es en general la gran mayoría de los casos, o sea, tenemos unas personas que tienen, pues 2 CVs más o menos iguales, misma experiencia, más o menos, 5, 4 años de experiencia, mismo tipo de diploma o de carrera universitaria. Y entonces, ¿qué va a hacer los recursos humanos? Van a estudiar los currículums para ver quién se destaca, quién se demarca, ¿no? Y ¿qué van a mirar? En general miran los centros de intereses, a ver si, por ejemplo, la persona durante sus estudios se involucró en muchas asociaciones deportivas o otras, a ver lo que hace al lado de sus estudios, si es una persona apasionada o con muchos viajes, que les gustan las movilidades y todo. Y la otra parte son las competencias que yo digo, las competencias anexas, aparte del currículum, de los estudios y de la experiencia. Entonces, no sé si la persona, por ejemplo, conoce muchísimo en informática, en marketing digital, en comunicación, y los idiomas para mí para nosotros forman parte de estas competencias anexas. Y siempre nos dicen, pues sí, si tengo una persona que en el papel más o menos hace las mismas cosas, si tengo una que lo sabe hacer en español y en inglés, por ejemplo, y otra persona lo sabe hacer en español, en inglés, en francés, en alemán, en chinés, no sé, en otro idioma, pues igual voy a tener interés por esta persona, porque igual no me sirve para ahorita el francés, pero igual me puede servir para después, para mi empresa, para mi desarrollo económico, ¿no? Entonces, sí, de esta manera podemos ver que ya primero otro idioma permite desmarcarse.
Después, los idiomas, yo hablo del francés, pero los idiomas, el plurilingüismo, pero el francés abre puertas y oportunidades. Claro, eso ya lo podemos entender porque hablar otro idioma permite viajar más, ser más móvil, tener más movilidades para estudiar afuera, en Francia, otro país francófono, pero también para tener unas primeras prácticas, primer training al extranjero y también trabajar, como no, en una multinacional francesa, pero no solo. Porque no solo Francia, es lo que quiero decir, o sea, francés está bien, pero es un idioma hablado más que en Francia, está hablado en los 5 continentes y tenemos 274 millones de francófonos en el mundo. Es desde 2015 el tercer idioma más utilizado al nivel de los negocios y según la Organización Internacional de la Francofonía, en 2050, una persona de 13 será francófona. Entonces, bastante importante y se está expandiendo bastantísimo. Y entonces sí multiplica, ¿no? Las oportunidades. Otra cosa importante para mí, yo digo siempre que los idiomas y el francés es un multiplicador de talento, multiplicador de competencia. ¿Y por qué? Imagínense, bueno, no sé, un recepcionista, un director comercial, un médico, una persona que trabaja en diplomacia, en relaciones internacionales, bueno, todos los tipos de hecho, todos los tipos de empleos, ¿no? Un arquitecto, bueno. Estas personas trabajan en su idioma. ¿Qué significa trabajar en su idioma? Lo estudiaron, entonces tienen competencias técnicas, ¿no? Tienen todos los conocimientos y las competencias para realizar sus actividades laborales en su idioma con personas que hablan el mismo idioma que ellos. Soy recepcionista, soy capaz de dar la bienvenida a un turista, soy capaz de vender las ventajas de mi ciudad, explicar dónde están los monumentos más importantes, lo que hay que visitar, lo que hay que comer, la gastronomía y todo eso. Si lo hago, lo sé hacer además en inglés, multiplico por 2 estas competencias. Porque claro, sé dar la bienvenida, sé confirmar una reservación por mail, por ejemplo, pues si lo sé hacer en español y en inglés, multiplico por 2 la competencia. Si lo hago en francés, la multiplico por 3. Por eso digo que también el francés, pues sí es un multiplicador de competencia, ¿no? También el francés es lo que llamamos ahora, eso sí que no sé exactamente cómo se dice en español, lo busqué en internet, lo encontré, pero en inglés eran los soft skills. O sea, no son las competencias técnicas de lo que hablaba, ¿no? Y hoy en día las empresas van buscando perfiles que tienen estos soft skills, o sea, esta capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, la capacidad de adaptarse a muchísimas situaciones diferentes, la capacidad de comunicar con gente de ámbitos completamente diferentes, la capacidad a informarse y a sintetizar información diferentes, ¿no? Y entonces los idiomas sí son soft skills, porque a través de la manera de que comunican en francés con un turista, por ejemplo, o con un cliente francófono, o con un proveedor francófono, también tiene, eso comprueba que se sabe adaptar a muchísimas situaciones diferentes. O sea, le abre un poco el abanico de las posibilidades, ¿no? Y otro punto que me parece importante a nivel individual es que el idioma, cuando uno habla el idioma del otro, ya saben que es algo muy, entramos en el mundo afectivo, en el mundo de la emoción. Y eso es también muy importante al nivel de los negocios, ¿no? Al nivel siempre los guías turísticos me dicen que encontré unos guías turísticos en Tanzania y en Kenia, por ejemplo, que
ayudaban los turistas francófonos, no solo franceses, pero francófonos, para hacer los safaris y todos, y siempre me dijeron, cuando le hablo francés a un turista, le pudiera hablar en inglés, pero cuando le hablo en francés y hago el esfuerzo de hablar su idioma, pasa siempre algo diferente y veo la diferencia en las propinas. Al final me dan los famosos 5%, 10% de propina que tenemos que dar en México, por ejemplo, en la cuenta, que tenemos la fama los franceses de a veces olvidarlo. Y el hecho, yo creo, de a veces de hablar en francés, pues eso sí permite que la gente se siente simplemente más en confianza. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo hablo varios idiomas, además del español hablo el inglés y otros 2 idiomas, no todos al mismo nivel, y por mi trabajo viajaba muy a menudo. Y lo que pasó es que un día, yo creo que era en Irán, en Teherán, y llegamos como a las 2 de la noche, muy cansados, y en el aeropuerto no encuentro las maletas. Después de no sé cuántas horas de viaje, entonces súper cansados, tenía una conferencia al día siguiente y solo tenía la ropa que tenía de viaje. Súper estresado y claro, lo hablé en inglés, ¿no? Me expliqué en inglés con las personas, me contestaban en inglés, pero el inglés no es mi idioma materna. La persona que estaba como que trabajaba para Air France, no era Air France, pero era una compañía local, pues hablaba inglés, pero no era su idioma materno, entonces que todos los matices no lo teníamos. Y de repente llega un personal de esta compañía y me dice, con un nivel de francés intermedio, bonjour monsieur, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Y empezó a hablar en francés. Es que es increíble. Y habló bastante bien inglés, pero se me abrió el mundo y me sentí un alivio enorme. Y eso las empresas lo entendieron muy bien porque permite también mejorar la satisfacción de los clientes. Y otra persona me dijo una vez en India que era una india que trabajaba en comercio internacional para L'Oréal, que trabaja mucho en inglés, claro, en Mumbai, en India, pero que trabaja también a veces con el CD en francés. Y me dice, cuando hablas con un cliente o con un proveedor en un idioma que ni es el tuyo ni el suyo, le hablas, o sea, las palabras van directamente de la cabeza a la cabeza. Es como una comunicación, pero un proceso intelectual. Mientras que me di cuenta que cuando hablaba en el idioma del otro, mis palabras no le llegaban al cerebro, sino que le llegaban primero al corazón. Entonces, bueno, eso es el nivel afectivo del idioma. Otro, estoy mirando sobre esto, Sofía, si me puedes anunciar los 5 últimos minutos. Estaría perfecto así que no pasa, hablar demasiado. Porque Alexandre, me permito entonces si te queda más o menos 5 minutos, hasta las 12:25. Gracias. Ok, hasta las 2, ok, las 7:25 para mí entonces. Bueno, entonces eso es para el individuo, ¿no? Que se puede desmarcar al nivel del empleo, tener más oportunidades laborales, muchísimas más empresas, pero eso ahorita lo voy a comentar rápido. A nivel de las empresas nos dicen ahora extranjeras, no necesariamente las multinacionales francesas. Es que tener personal francófono les permite abrirse a nuevos mercados económicos, expandir sus negocios, cruzar las fronteras de su país e ir a buscar más negocios afuera. Y les permite, como ya lo dije, personificar la relación con la clientela, pero eso ya no lo diré. Por ejemplo, les voy a citar unas cifras de Estados Unidos, una encuesta que dan cada 5 años, dan una encuesta en Estados Unidos. En 2010, 9.500 ofertas de empleo en Estados Unidos precisaban el francés. En la oferta se necesitaban personas que hablen francés. Esa era en 2010. En 2015, o sea, 5 años después, estamos a 22.500 ofertas de empleo que necesitan el francés como competencia.
Y bueno, entonces yo tuve la suerte de hablar con una de esas empresas y en estas encuestas dicen que una empresa de 4, que es enorme, una empresa de 4, pierde negocios por falta de una competencia en francés en sus equipos. Y eso, por ejemplo, estoy mirando 2 minutos, 3 minutos, están diciendo, por ejemplo, que hablé con personas, empresas americanas que me decían que a menudo van en Francia a participar en París en los foros para poder distribuir sus productos. Y a veces pasa que la persona, bueno, la única persona francófona de esta empresa se tiene que ir a un momento, bueno, bueno, se tiene que ir un momentito del foro y ir a comer, por ejemplo. Pues mientras tanto, muchos clientes llegan, hablan a las personas y le dicen, ay, no habla francés, pues entonces no hago negocio con ustedes. Porque si hablan francés, entienden mi cultura y entienden también mis clientes, y eso es muy importante. Y al nivel de México, por ejemplo, para darle más un enfoque mexicano, son 550 empresas en México, francesas o francófonas, que proveen 150,000 empleos en todo. Pero no solo, como les dije, no son cosas de multinacionales, también son empresas pequeñas o empresas mexicanas. Y el ejemplo más claro son todas estas empresas mexicanas que se están expandiendo en África. Y muchas llegan primero a Marruecos, es el caso de Bimbo, que trabaja en todo lo que es procesos de panificación, distribuye sus productos de panificación en Marruecos, que es la puerta de la francofonía para África. Tenemos también el ejemplo de La Costeña, Su Carne, Cemex, por ejemplo, Cemex, Cemento Mexicanos, tiene 345 sitios nomás en Francia. Y concluiré, porque yo me quedan casi 2 minutos, para nomás decirles que el francés, pues claro, ya entendí, o sea, hablar francés está muy bien, ¿no? Pero un francés cotidiano sí les puede ayudar. O sea, saber cómo se aprende en el francés general, ¿no? Hablar de su familia, describir su casa, dar sus opiniones, lo que le gusta, no lo que le gusta. Pero si quiere después tener una verdadera ventaja a nivel laboral, yo le recomiendo tomar clases, talleres o clases o talleres. Se puede empezar desde principiante o a otro nivel, francés relacionado con su sector de comunicación, ¿eh? Es francés, el francés no es diferente, la única es aprenderlo un poquito de otra manera. Si en el francés general usted aprende a presentar su familia y a presentar, no sé, su casa, pues al nivel de francés de negocios, por ejemplo, se puede aprender a presentar sus colegas, presentar sus empresas, presentar sus productos. Más o menos son las mismas herramientas lingüísticas, pero es el contexto diferente. Es importante aprender en un contexto profesional para ya también aprender todos los códigos interculturales, lo que cambia entre mexicanos y francófonos, para poder después adaptarse y desmarcarse otra vez al nivel laboral. Y existen muchísimos tipos de talleres, francés de turismo, francés de saber cómo dar la bienvenida a un turista, decir no más buenos días a un turista, bonjour. Es diferente si se dice bonjour a un ami o a bonjour normal y a bonjour, bienvenue al hotel, vous avez fait bon voyage. Bueno, todo eso son prácticas, ¿no? Unas técnicas útiles que les volverá más operacional, rápidamente más operacional al nivel laboral. Y bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo. Podría hablar mucho más tiempo. Intenté hacerlo lo más sintético posible y ojalá me hayan entendido bien, me haya explicado bien. Muchas gracias, Alexandre. Voy a activar mi video para, compartir unas preguntas del público. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué elegir el francés antes que otro idioma? Por ejemplo, el inglés, el alemán o el chino mandarín. Pues muchísimas gracias, Marine, por su pregunta. Sí. Creo que es Marine, ¿no? Perdóname, sí voy a presentar solo Marine Caron, que trabaja en la Alianza Francesa de Mexicali. Perdón, sí. Bueno,
Yo creo que primero no somos en un mundo donde dos idiomas son suficientes. Al nivel de los idiomas que usted dio como ejemplo, yo sé que hace todavía 30 o 40 años parecía que había una lucha entre el francés y en el inglés al nivel de diplomacia mundial y todo eso. Yo creo que, claro, el inglés es el idioma, bueno, si el francés es el tercer idioma más hablado, el nivel de negocios, el inglés es el primero. Yo que les hablo es que el francés como segundo idioma extranjero le va a dar una plusvalía importante. Ya les dije por de que el francés no solo se habla en Francia, se habla en los 5 continentes, se puede hablar en Canadá, que son muchísimas personas que migran hacia Canadá y hay muchísimas empresas mexicanas y canadienses que hacen negocio entre ellos. Hay todo África. En el chino sí es importante, porque hay muchísimos chinos que hablan, bueno, muchas más personas que hablan chinos porque es su idioma maternal, pero el chino casi, voy a exagerar un poco, pero el chino le va a servir a hacer negocios con China, mientras que el francés le va a ayudar a hacer negocios con muchísimos más países. O sea, se abre muchísimo el alemán para el alemán o el italiano, por ejemplo, que son, claro, idiomas muy útiles. También el alemán se aprende mucho, por ejemplo, si quiere hacer trato con la ingeniería, porque en Alemania hay muchos empresas de ingeniería, pero sí se tiene que elegir. Yo diría que el francés sería el tercer idioma, como yo elegí como tercer idioma el español. Primero elegí el inglés a la escuela, porque me parecía evidente y la escuela de hecho lo proponía como primer idioma, pero cuando después tuve que elegir entre alemán y español, elegí español, porque pensé, bueno, no solo es España, es toda América Latina y América Central y América del Norte, bueno, se habla en muchísimos más países y me va a dar mucho y me ayudó mucho, si doy mi ejemplo, al nivel profesional, porque si no hubiera hablado español como lo hablo, pues seguro nunca hubiera trabajado en México, en El Salvador, en España, y porque, bueno, personas que trabajan como yo, hay muchas, yo creo, pero que eran capaces de hacerlo en español, había, pero menos. Merci Alexandre, gracias. Otra pregunta de Humberto Márquez. En la medida de lo posible, ¿qué aporta el plurilingüismo a los individuos y a las sociedades en lo que respecta a lo cognitivo, lo relacional, la matización de los referentes culturales, la construcción de la ciudadanía universal? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, yo no soy un especialista, yo soy especialista del francés profesional, no soy especialista del cognitivismo, digamos. Entonces le voy a dar una respuesta un poco personal, ¿no? ¿Qué aporta el plurilingüismo a los individuos? Pues primero lo que aporta, bueno, es lo que son, como decir, discursos que yo creo que ha podido ya escuchar, ¿no? Que lo que aporta al individuismo para mí, pues es una curiosidad del otro, primero. Yo diría eso. Yo, por ejemplo, hablando inglés, hablando español, pues cuando me voy a los países es muy importante poder platicar con la gente, puedo matizar, entiendo mucho más al nivel cultural, por ejemplo, porque está hablando de matización de los referentes culturales también, los puedo entender mucho mejor porque estoy hablando el idioma de la otra persona. O sea, me aporta una apertura, ¿no? Una apertura hacia el otro, yo creo. Mientras que uno solo habla su idioma, pues lo que significa, claro, solo puedo comunicar con gente en su idioma, pero no solo eso. Por ejemplo, hablando español, yo, cuando quiero tener una idea de un tema político, un tema, bueno, sobre ciencias sociales, salud, etcétera, si solo lo busco la información en español, en francés o en inglés, por ejemplo, pues tengo solo una parte de la información y me estoy privando
de toda la información que sale en los medios o todas las tesis que salen en español, por ejemplo. Yo eso es una cosa que lo hago mucho. Y cuando, por ejemplo, hubo problemas en Francia políticos o durante los problemas de los atentados, por ejemplo, pues a veces me doy cuenta de que los países, lo que pasa en Francia, los países hispanófonos o anglófonos tienen la información antes de que los franceses, porque en Francia, pues políticamente me imagino que está filtrado y tengo un acceso mucho más rápido a la información y tengo muchísimas otros puntos de vista y entonces puedo buscar más información, sintetizarlo y hacerme una idea propia, escuchando todos bueno, ya, se podría hablar muchísimo tiempo de eso, pero yo creo que primero es eso. Muchas gracias, Alexandre, por tu presentación y por contestar a las preguntas. Ahora vamos a escuchar a Aide, que nos va a presentar los retos actuales del plurilingüismo en nuestro continente desde el prisma de la francofonía. Muchas gracias también por poner las preguntas en el campo preguntas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias a la Federación de Alianzas y gracias específicamente a la Alianza Francesa de Querétaro por esta invitación. Y desde luego, gracias a todos ustedes que están aquí este inicio de tarde para compartir la discusión en torno a la francofonía, al francés como una ventaja para nuestro futuro. Quisiera, en el breve tiempo del que dispongo, hablarles de tres cosas, tres temas. El primero va a ser muy rápido porque Alexandre ya lo desarrolló bastante. Tiene que ver con el sitio del francés en el mundo, la francofonía en el mundo. Después quisiera centrarme más en el sitio del francés en nuestro continente para terminar con el tema que se menciona en el título, que tiene que ver con el plurilingüismo. Porque finalmente hablar de aprender francés, de ser francófono, no solo tiene que ver con el francés mismo, sino con la diversidad lingüística. Eso es lo que quisiera subrayar, esa es la idea central. Entonces, para empezar con la francofonía en el mundo, Alexandre ya les dio algunos datos, algunos números. Según un libro que se publica cada 4 años por parte de la Organización Internacional de la Francofonía y cuya última edición data de 2018, en el mundo actualmente hay cerca de 300 millones de hablantes de francés y este número va en aumento en los últimos años. Entre 2014 y 2018 hubo un aumento de 10% entre el número de hablantes de francés entonces y ahora, porque finalmente el francés es una lengua que, como también se dijo, no solo se habla en Francia, se habla en muchas partes del mundo y en África el crecimiento poblacional es algo que está incidiendo en el número de hablantes de francés. Todos estos datos que les voy a dar en esta primera parte los pueden consultar si les interesa en un libro que se encuentra en línea, se encuentra la síntesis en libre acceso y se puede consultar el PDF también del libro completo que se llama La langue française dans le monde 2018. Quisiera aquí subrayar también algo que es bastante peculiar en el caso del francés y que tiene que ver que, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, con el inglés, que tiene muchas variantes en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que también se habla a través de todo el mundo, pero no hay una institución, no hay una organización institucional encargada de supervisar digamos, la homogeneidad y los discursos en torno a lo que podríamos llamar la anglofonía. Tampoco lo existe para el español. Tenemos el caso, por ejemplo, del Instituto Cervantes, que es una institución importante, pero que no cubre toda la diversidad del español. En cambio, la Organización Internacional de la Francofonía es justamente una de las pocas organizaciones internacionales centradas, organizadas en torno a la cuestión de la lengua y reúne entonces a todos los países francófonos, ya sea como lengua nacional o como lengua de uso, y de hecho en América Latina, Costa Rica y México son miembros observadores de la Organización Internacional de la Francofonía. Entonces, el francés, nos hablaba Alexandre de que es la tercera lengua en los negocios en el mundo. A nivel general, no solo de negocios, sino de uso, el francés sigue siendo una lengua importante, es la quinta lengua más hablada en el mundo, después del chino, el inglés, el español y el árabe. Es decir, un mexicano que ya habla español y que ya sabe un poco de inglés, al aprender francés ya maneja 60% de las lenguas más habladas en el mundo, y también desde luego puede acercarse al chino y al árabe
con la ligera desventaja que chino y árabe no forman parte de la misma familia, incluso el inglés no forma parte de la misma familia lingüística y puede resultar a veces un poquito más difícil de adquirir, de aprender que el francés, que sí es una lengua romance como el español. El francés además está presente en los 5 continentes, podemos encontrar hablantes de francés en todas partes del mundo y también es la 4ª lengua presente en Internet. Es una lengua oficial de 32 estados y en la mayoría de los organismos internacionales. De hecho, hay todo un debate actualmente con el Brexit, porque al salir Gran Bretaña de la Unión Europea, finalmente ya no hay ningún país de lengua oficial inglesa y entonces el francés tendría lógicamente que convertirse en una de las lenguas principales, aunque desde luego muchos siguen utilizando el inglés. Y también el francés es aprendido como lengua extranjera por más de 50 millones de personas en el mundo. Acabo con estas cifras, simplemente las proporcioné con el objetivo de mencionar lo importante, el peso tan grande que puede tener el francés en el mundo. Ahora, a mí me interesa en este momento hablar un poquito más de la francofonía en América Latina y sobre todo en México. Hay que saber que si bien por cuestiones históricas el francés ya ha desaparecido de muchos de los programas de formación básica y media básica, sigue estando muy presente en la formación media superior y también superior, y que, por ejemplo, el continente latinoamericano reúne a 42% del público de las alianzas francesas. Entonces, América Latina es un continente que siempre ha tenido tendencias francófilas. De hecho, hay que recordar que la primera alianza francesa fundada fuera de París y fuera de Francia fue la Alianza Francesa de México, hace ya más de un siglo, en 1884, y entonces nuestro continente y nuestro país destacan por su gran francofilia. Finalmente, el francés sigue siendo la segunda lengua extranjera aprendida después del inglés y tímidamente, pero se empieza a presentar el desarrollo de la enseñanza bilingüe en francés, no solo en inglés, sino también en francés. En la Ciudad de México, en los años recientes, ha habido algunas nuevas escuelas básica y media básica que están incluyendo el francés en sus programas, pero además tenemos, por ejemplo, el año pasado se fundó la primera universidad bilingüe franco-mexicana en el estado de Nuevo León. Entonces sí hay una tendencia todavía frágil, pero a un desarrollo de enseñanza bilingüe, y no solo en inglés, sino también en francés. La cuestión del francés en México y en el continente es algo que me ha venido interesando desde hace varios años. Yo misma trabajo en el Colegio de Letras Modernas y me encargo de la didáctica de lenguas y culturas, pero sobre todo mis clases tienen que ver con didáctica del francés y con literatura francesa. La francofonía en el continente es un tema que me ha interesado desde hace bastante tiempo y que vengo rastreando desde hace varios años. Y les podría decir que el primer sector en el que está presente el francés en México no es el de los negocios, a pesar de que tiene un peso importante, como ya lo subrayó Alexandre, dio varios ejemplos. Realmente el sector donde se percibe una presencia casi podría decir apabullante, en todo caso muy, muy marcada, es en el sector cultural. Tenemos en México la enorme fortuna que no tienen todos los países. De hecho, hace poco, junto con el Centro de la Francofonía de las Américas, hicimos un estudio sobre la presencia del francés en América Central y fue posible comparar el estado del francés en estos diferentes lugares y de hecho pudimos comprobar que la presencia cultural francófona, no solo francesa, en México es impresionante. Hace un año también la delegada general de Quebec en México comentaba que en este país hay un acto relacionado con Quebec prácticamente uno cada 3 días hace algunos años y ahora 300 actos relacionados con Quebec y con el francés de Quebec en un solo año. Entonces realmente uno puede, dándose unos cuantos días de descanso, asistir a diferentes actos culturales en relación con la francofonía quebequense en México prácticamente todos los días del año. Esto, si tomamos en cuenta que además están todos los demás países francófonos, realmente uno si quiere, si lo desea, podría vivir prácticamente en francés todo el año entre teatro, cine, exposiciones, conferencias, cursos, etc. Entonces realmente el sector cultural
es algo que está súper presente y que le da mucha vitalidad al francés en nuestro país. Respondo así brevemente, aunque ya lo desarrollaré un poquito más adelante, a la pregunta de Humberto. Desde luego, el hablar francés nos da acceso también a toda esta riquísima oferta cultural que está allí, y simplemente hay que acercarse, no se necesita tener un nivel C2 de francés para disfrutar. También está desde luego el sector de negocios, del cual no hablaré mucho, ya Alexandro lo desarrolló. Tenemos muchísimas empresas francesas en México, también hay muchas empresas mexicanas que van a Francia, y lo mismo ocurre con muchos otros países francófonos. Se están empezando a desarrollar más lazos también con África, etcétera. Entonces también en el sector de los negocios el francés permite una apertura muy grande. Sin hablar, desde luego, del sector académico, todo lo que tiene que ver con estudios, becas, intercambios. Hay muchas personas de todas las áreas del conocimiento que han adquirido una formación profesional o superior en Francia, y también México recibe a franceses y a quebequenses y a ciudadanos de diferentes países francófonos. Entonces, realmente, el sector académico también el francés es algo muy fuerte. México forma parte de la Agencia Universitaria de la Francofonía también, que es una agencia internacional que reúne a todas las instituciones francófonas, no necesariamente que sean 100% francófonas, sino que se desarrolla investigación en francés en su seno. Y obviamente dentro del sector académico también está toda la cuestión de la investigación, como acabo de decirlo. Es un sector también muy dinámico, hay mucho intercambio científico entre diferentes instituciones. Recientemente se firmó un acuerdo, por ejemplo, de una cátedra sobre economía en el Colegio de México. Entonces, realmente el francés, sin irse a Francia, a Quebec, como un país francófono, el francés en México nos abre puertas hacia una amplia oferta en todos los sectores de nuestra vida profesional, académica y personal. Sin hablar también de los medios como TV Saint Monde, France 24 Internacional, que también tienen amplia presencia en México. Termino con esto diciéndoles que no estoy muy segura de que todo el mundo esté al tanto, pero uno de los gigantes de los juegos de video, los juegos de video son ahora una de las industrias más bollantes y que genera la mayor cantidad de dinero que se puedan imaginar. Y pues muchas de las sedes de los grandes creadores de juegos de video, entre ellos Ubisoft, están en Montreal. Y recientemente, por dar también una pequeña anécdota, mi hija, que habla francés, me decía: estoy feliz de hablar francés porque uno de los creadores de Call of Duty, es uno de los grandes juegos de video que tiene decenas de millones de jugadores a través del mundo entero, el creador dio una entrevista en francés y no le pusieron subtítulos, y todos los demás estaban muy enojados porque no entendían nada, y yo estaba muy feliz porque lo entendía perfectamente el quebequense que estaba hablando de las novedades que va a haber en el juego. Pues realmente en muchos sectores, incluido el de los juegos de video, el francés tiene un lugar muy especial. Llego aquí a la cuestión más importante, la cuestión del plurilingüismo. Como les comenté hace unos minutos, el francés es una de las pocas lenguas del mundo que cuenta con una organización internacional en cuyo seno los países y las instituciones y las asociaciones, todas las entidades interesadas por el desarrollo de la lengua francesa, pueden reunirse, acordar políticas y acordar ciertos principios. El principio básico de la Organización Internacional de la Francofonía es el plurilingüismo. Y justamente el plurilingüismo también está en el seno de uno de los documentos más importantes hoy en la enseñanza de idiomas, que es el Marco Europeo Común de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas, que también habla mucho de la competencia plurilingüe y pluricultural. Esto responde en parte a la pregunta de Humberto. Uno de los postulados básicos del marco y también de la Organización Internacional de la Francofonía es el de la ciudadanía universal. No se trata simplemente de capacitar a hablantes que puedan tener una interacción instrumental para comprar, para vender, para reservar, para intercambiar, sino que además tomen conciencia de que su lengua, su cultura se inscribe dentro de un conjunto mucho más amplio y que todos formamos parte de ese conjunto, y que entonces hablar un idioma nos incluye dentro de nuestra comunidad, pero también nos abre las puertas hasta esta comunidad universal
de la que somos ciudadanos también. Entonces, el plurilingüismo es uno de los valores básicos de la francofonía. Muchos de los discursos y de las iniciativas, sobre todo, que tiene la Organización Internacional de la Francofonía, están ligados al plurilingüismo. Hay un teórico francés, justamente Jean-Luc Calvet, que ha propuesto el concepto de Xfonía, la anglofonía, la hispanofonía, etcétera. Y creo que este concepto es súper importante en el sentido de que históricamente en México y en muchos otros países se ha dado la prioridad desde el Estado, pero también desde las empresas, desde el sector empresarial, a la cuestión del bilingüismo selectivo. Es decir, hay que hablar español, olvidándose de paso de todas las lenguas indígenas, como si todos los mexicanos habláramos de la misma manera español, siendo que hay muchos mexicanos que no hablan español. Y después del español, pues basta con que aprendamos otro idioma, por ejemplo el inglés, y aquí vengo a la pregunta también que hizo antes Maslin. Y bueno, con dos idiomas, uno local, uno para mis cosas, y otro global para todo lo demás. No sé si a ustedes les ha tocado. Yo hablo inglés a un nivel B2. Cuando estoy hablando inglés no puedo decir todo lo que puedo decir en español o en francés. El globish, como le llaman, el inglés global, tiende a reducir nuestra capacidad de comunicación, tiende a hacernos perder matices, tiende a hacernos olvidar que cada una de nuestras lenguas es una visión singular del mundo y que no se trata simplemente de trasladar de un idioma a otro la idea. En realidad las ideas son diferentes según el idioma que hablamos. Les quisiera dar muy brevemente algunos ejemplos. Cuando sale el marco europeo común de referencia, se suponía que era el marco común de referencia, que todo el mundo iba a poder encontrar lo mismo. Una vez, por cuestiones de trabajo, me acerqué al documento en inglés, en francés, en español, en italiano, en catalán, en los idiomas que más o menos pude entender, y allí donde el inglés, que fue el documento inicial, habla de agent, en francés se habla de actor, pero como el español lo tradujeron no del inglés, que fue la primera versión, perdón, no del francés, que fue la segunda versión, sino del inglés, que fue la primera versión, en español se habla de agente, el alumno como agente social. Ahora bien, si ustedes conocen un poquito de sociología, un agente no es para nada lo mismo que un actor. El agente es simplemente aquel que ejecuta sin que intervenga su voluntad. El actor es alguien que está tomando decisiones. Y finalmente la lógica del marco nos dice que lo que buscamos son actores, gente capaz de aplicar su lógica y su corazón y todos los recursos a su disposición para hacer algo con el idioma. Lo mismo ocurre con lengua y lenguaje, langue y langage, que en inglés se convierten en language. En inglés no hay diferencia entre lengua y lenguaje. Y en español no tenemos un adjetivo para lenguaje. Podemos decir lingüístico derivado de lengua, pero para decir algo del lenguaje, tenemos que decir del lenguaje, no tenemos el adjetivo. Y en cambio en francés tenemos linguistique y langage. Entonces cada uno, por dar tan solo estos ejemplos, cada uno de los idiomas nos hace ver la realidad de manera distinta y nos lleva a pensar la realidad de manera distinta. Ya hay muchísimos estudios que han demostrado de qué manera el bilingüismo contribuye, el bilingüismo temprano sobre todo, pero también el tardío, contribuye a desarrollar circuitos neuronales que estaban inactivos y nos permite seguir aprendiendo no solo idiomas, sino muchas otras cosas. Y finalmente, aprender idiomas no es simplemente adquirir una herramienta más. Aprender idiomas es abrirse a mundos diferentes, a visiones del mundo diferentes, flexibilizar nuestro modo de conocimiento, volverse más tolerantes a la diferencia, no tanto tolerantes, sino aceptar la diferencia, saber que nosotros mismos somos diferentes y que podemos trabajar en torno a esa diferencia. Aquí quisiera subrayar que ser plurilingüe no implica ser nivel C2 en todos los idiomas. Se puede tener niveles de competencia diferentes en cada uno, no se necesita ser súper bueno en todos los idiomas, pero sí puede ser muy interesante tener las bases de diferentes idiomas que nos van a permitir entender de manera diferente el mundo y tener ya no una visión, sino un caleidoscopio de visiones del mundo. Creo que terminaría con esto, simplemente respondiendo a la pregunta de Humberto, finalmente acerca de lo cognitivo, pues sí, hay estudios que demuestran de qué manera el desarrollar diferentes idiomas activa circuitos neuronales distintos y permite
aumentar la capacidad de aprendizaje, no solo de idiomas. En la cuestión relacional, Alexandre ya dio varios ejemplos de qué manera no es lo mismo tener que explicarle a alguien en inglés que uno medio domina, en otro idioma que sí domina, que se le perdió su maleta, que se siente mal, que está enfermo, que está preocupado por un familiar, etcétera. Y la gente aprecia cuando el otro hace el esfuerzo de aprender el idioma propio. En la matización de referentes culturales, pues sí, nos abre a toda esta diversidad del mundo y nos enseña a ser más modestos, a admitir que si en México nos gustan los nopales, en Marruecos consideran que es comida de camello y no se los comen, y nosotros comemos huitlacoche y ellos lo tiran porque es un hongo que le crece al maíz, pero así como a nosotros nos parece una barbaridad que hagan eso, hay cosas que nosotros hacemos que a ellos les pueden parecer distintas, pero tener varios referentes nos permite discutirlo, nos permite hablar al respecto, nos permite aprender cosas nuevas, y finalmente sí abona a esta idea de la ciudadanía universal, porque finalmente, y aquí me dedico más a los maestros que a los alumnos, nuestro papel como maestros no es solamente ponerle moneditas al aparato mental de nuestros alumnos para que se vuelvan polivalentes y puedan hacer muchas cosas. Se trata realmente de contribuir a la formación del individuo, a que sea un individuo más pleno, con más estrategias y más herramientas para acercarse a los otros y construir un mundo más armónico, más estable, más abierto, etc. Entonces realmente creo, no se trata de escoger por ahí nada más para responder a la pregunta anterior, de que si habría que empezar por qué escoger el francés antes que el inglés, esto y aquello. No se trata de escoger. Siempre les daré eso a mis alumnos cuando yo les digo, por fortuna en los idiomas no se trata de monogamia. El saber varios idiomas no implica ningún problema. Entonces, no hay que escoger. Se puede llevar de frente el aprendizaje del inglés, del francés, son lenguas o muy cercanas o en todo caso muy accesibles, y después seguirse con el chino, con el árabe, con el ruso, con lo que ustedes quieran. La ventaja de las lenguas es que entre más lenguas aprende uno, más fácil se les hace las demás. Con esto termino para dejar tiempo a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide, por tu presentación. Unas preguntas que te voy a compartir. Una de Carlos Solís. Su pregunta es, ¿qué ventajas, desventajas ha presentado una política lingüística tan marcada por el Estado francés en la expansión del francés en el mundo? ¿Y qué razones podría haber para que lenguas y estados nacionales, como el inglés o el alemán, no hayan desarrollado políticas lingüísticas similares? Gracias por la pregunta, Carlos. Es una pregunta importante que ameritaría una respuesta muy larga. Voy a tratar de ser breve, pero al mismo tiempo aportar algunos elementos de reflexión. Efectivamente, la presencia del francés en el mundo está muy relacionada con esta voluntad deliberada del Estado francés, que después ha sido acompañada por otros estados francófonos, por promover su lengua. No hay que olvidar que el francés fue lengua internacional y fue lengua dominante durante muchísimos siglos antes de ser desbancado o desplazado por el inglés. Hay en el fondo de esta problemática cuestiones políticas y económicas, desde luego, de interés en cuanto a conservar cierto dominio sobre los territorios anteriormente colonizados, pero también está una visión del mundo también aquí muy diferente. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la enseñanza del inglés, una de las características que la distingue de la enseñanza del francés es que el inglés no ha insistido en el aspecto cultural. El inglés siempre se ha presentado como una lengua casi neutra. Es decir, en muchos de los manuales, hoy en día empieza a cambiar, pero en muchos de los manuales históricamente el inglés no iba acompañado de un patrimonio, de un bagaje cultural. En cambio, el francés, para bien y para mal, siempre estuvo asociado con la civilización, como se le llamaba antes, en todo caso con los elementos culturales. El francés se presentaba como una lengua culta, una lengua que iba a permitir acceder a los grandes autores, desde luego que así es, pero también hay grandes autores en los otros idiomas, y entonces yo creo que sí, el inglés y el alemán, por un lado el inglés, son situaciones diferentes, porque el inglés ya tiene una hegemonía de facto, el inglés ya está presente y
allí donde los quebequenses, por ejemplo, siguen debatiendo que si el francés de Quebec se tiene que enseñar por sobre el francés de Francia, y cuál es el francés que hay que enseñar, el de aquí, el de allá, etcétera. Los de Estados Unidos, Gran Bretaña, la India, etcétera, no tienen realmente esa preocupación. Ellos admiten, ya asumieron que hay un globish, y que con tal de que yo te entienda y tú me entiendas, no hay problema. Pero justamente esa postura que se puede entender, que se puede compartir, pero conlleva el riesgo de como difuminar o incluso dejar de lado las especificidades culturales. El hecho de que yo hablo francés desde el español, o de que si yo nací en Francia no es lo mismo que si nací en Quebec o en Haití, etcétera. Entonces, si hay una voluntad ideológica de borrar las diferencias entre los diferentes las diferentes variantes del idioma, que el francés no, más bien ha apostado por realzar y por darle valor a esa diferencia. Me voy a detener allí en cuanto a mi respuesta. En caso de que hubiera necesidad de seguirla discutiendo y que tengamos tiempo, lo podría hacer. Creo que podemos pasar a la pregunta de Permitan, ajá, sí, sí. de antes de contestar la pregunta de Stephanie, porque la preguntan a los dos, teníamos una pregunta para ti, porque también eres especialista del juego. ¿Cómo tú verías el papel del juego en el desarrollo de la competencia plurilingüe? En sobre todo esos aspectos cognitivos, sociales, etcétera. Y más en el ámbito de la educación y del aprendizaje. Esa pregunta me podría mantener hablando durante una semana. Entonces, Pues 3 minutos. voy a ser muy breve. Simplemente el juego es un campo tan amplio, incluye tantas cosas, que en realidad sí, el juego está relacionado con todos esos aspectos que mencionas. El juego como herramienta dentro de la educación presenta muchísimas ventajas, a pesar de que hay que tener muy presente que lo que llamamos juego se refiere a cosas muy distintas. Hay desde introducir objetos que pueden llamar la atención por su lado sensorial, táctil, sonoro, hasta juegos de video o juegos súper sofisticados, complejos, ¿no? Entonces, sin pensar que hay una respuesta que valga para todas las aplicaciones del juego, porque hay diferentes juegos, pero efectivamente el juego es una herramienta que de hecho está muy de moda, se le reconoce como una de las herramientas educativas emergentes, con la gamificación, la ludicización, etcétera. Es algo que puede contribuir a una mayor expresión del sujeto que aprende, a materializar el principio del papel activo del aprendiente durante el aprendizaje, y también el juego por lo general promueve una mayor socialización, una cierta flexibilidad también de los sistemas cognitivos, una singularización de la experiencia que favorece un aprendizaje significativo y duradero gracias a una marca más perenne en la memoria. En fin, sí hay muchas ventajas, podría hablar con mucho más detalle, pero definitivamente el juego puede contribuir a reforzar muchos aspectos del aprendizaje en general y del aprendizaje de idiomas en particular, porque la gran ventaja que tenemos los maestros de idioma es que todo, así como para Montaigne nada del humano le era ajeno, a los maestros de lengua y a los alumnos de lengua, nada del humano nos es ajeno. Podemos abordar en clase de lengua el tema que sea, al nivel que sea, con las personas que sea, etcétera. Entonces realmente creo que ir a una clase de lengua como alumno o impartir una clase de lengua es una ocasión maravillosa, porque se puede hablar de todo y se puede hacer de todo y se puede conocer a los otros mucho más a fondo. Muchas gracias, Aide. Ahora vamos a tomar unos 15 minutos para preguntas a los dos. No sé si el público tiene otras preguntas que compartir. Vamos a empezar quizás con la pregunta de Stephanie Suel, que trabaja en la Alianza Francesa de Toluca, es la directora, que nos dice je pense qu'effectivement les motivations pour apprendre le français peuvent aussi être un peu différentes de celles que l'on peut avoir pour l'apprentissage de l'anglais, par exemple. La pregunta es, para los dos, ¿quelle motivation pourriez-vous répertorier comme spécialiste dans chacun de vos secteurs? Entonces, Puedo empezar yo porque es breve lo que voy a decir.
Justamente, como lo decía, en inglés en general tiene una motivación extrínseca, es una motivación instrumental. Todo el mundo está convencido que hablar inglés, y muchas veces no se dan cuenta que hablar inglés sí, pero se tiene que hablar inglés a buen nivel, le va a dar una ventaja profesional, económica, etcétera. Por fortuna hay gente que estudia inglés también por otras razones, y el francés, como mucho tiempo estuvo asociado a la cuestión cultural, a la cuestión de convertirse en alguien como más erudito, etcétera, de repente padece de esa imagen porque se les olvida que también tiene la dimensión instrumental. Pero creo que justamente el francés, por lo general, quien se acerca al francés, ya sea es porque ya habla inglés y quiere seguir ampliando sus horizontes, o porque el inglés le resultó tan difícil que prefiere el francés, que es una lengua romance como el español. Pero digamos que allí donde el inglés está mayoritariamente dominado por la motivación extrínseca instrumental, el francés, como no tiene esa marca, permite una gama mucho más amplia de motivaciones, desde la instrumental, que también es válida, hasta las más íntimas, que puede ser que mi abuelo era francés, o que mi novio es francés, o que quiero de una película francesa que me fascinó y ahora quiero descubrir todo el cine francés, etc. De Alexandre, quizás quieres compartir tu punto de vista. Sí, ya me oyen, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Bueno, Sí. yo creo que de las motivaciones, de los motivos para aprender francés, bueno, aparte de lo que dijo Aide, es que, bueno, yo en mi ámbito, exactamente, es que como trabajo en el francés profesional, les voy a decir que son los motivos que ya dije al nivel de ventaja profesional, ¿no? De poder trabajar en francés. Y insisto en eso porque, claro, y no solo es de un punto de vista instrumental, claro, porque de las ventajas y desventajas de la política lingüística de las que hablaba Aide, y creo que también el francés ha sido, o sea, es a veces un freno, que el francés haya sido durante años considerado como idioma muy elitista. Entonces, y la gente lo entiende a veces como elitista difícil. Y a veces a mí me da mucha pena cuando dice, es que el idioma es difícil. Yo aprendí el español, es un idioma latino, y se dice que el español es fácil, no es tan fácil, no es más fácil que el francés para aprenderlo. Pero muchísimos profesores de francés o de estudiantes piensan que es difícil. No, no es tan difícil, más difícil que otro idioma, que el inglés, que el chino, bueno, se puede empezar a aprender el húngaro y verán lo que lingüísticamente para una persona de un idioma de la misma familia, lo que significa difícil. Pero además de lo profesional, es que ya lo dije, es que cuando uno va trabajando con otras personas, descubre otras maneras de ser, otras maneras de comportarse. Y eso a mí me fascina siempre de cuando uno, por ejemplo, cuando estoy con estudiantes que son guías turísticos, por ejemplo, y que ven un poco cómo, por ejemplo, cómo se trata diferente, o hasta en España se ve la diferencia a nivel turístico, cómo se trata de manera diferente el niño y el adulto. Eso se ve al nivel intercultural. O sea, por ejemplo, en unos países, bueno, en Kenia, no puedo ir más allá que el Kenia, pero en Kenia, cuando los turistas franceses no entendían y los niños no entendían porque los guías no hablaban con ellos. Los guías en general hablan con los adultos y no hablan mucho con los niños. Y sí es una cosa muy importante en Francia y en otros países. Cuando un niño, yo por ejemplo, cuando entro en una tienda con mis chicos, pues claro, la primera cosa que hace la persona, habla, dice buenos días primero a mis niños, les pregunta cómo van con una sonrisa y después me hablan a mí. Y yo soy el que compra, pero me hablan en segundo. Es una pequeña diferencia cultural, pero en el sentido y eso lo ven todas las áreas profesionales. Yo creo que es muy enriquecedor saber negociar en su país y ver otras maneras de negociar, otras formas de pensar. O sea, el francés profesional no es únicamente de manera instrumental para vender, para seducir al cliente. Hay todo un mundo que se abre cuando se habla francés. Gracias, Alexandre. Tenemos una pregunta para ti, otra pregunta de Humberto Márquez. Alexandre,
¿Qué importancia otorgas a la dimensión cultural en el FOS, más allá del debate teórico? ¿Sí? Ok, Ya, no. yo no. Ok, muy bien. Sí, ya me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, ya empecé a contestar un poquito a esta pregunta, yo creo. Es que el nivel cultural, bueno, depende de qué tipo de dimensión cultural hablamos, ¿no? Si hay la dimensión intercultural, la dimensión sociocultural. Yo creo que es una parte muy, muy, muy importante en el FOS, en el francés profesional, porque estoy intentando encontrar un ejemplo muy concreto, además de los que yo cité, pero yo creo que, por ejemplo, por ejemplo, yo tenía, y voy a estar más o menos al nivel cultural de la persona que aprende el francés, ¿no? Yo durante años, todos los libros, los métodos de francés para el turismo, por ejemplo, el francés del turismo era el francés de Francia, el francés cultural. Los futuros guías turísticos, yo conocí uno en India, por ejemplo, que estaba en India y que aprendía el francés para trabajar, pues era muy importante, claro, que aprenda la cultura francesa, los costumbres, lo importante es todo lo intercultural, saber cómo tratar a un turista francófono, la manera, entender cómo la mayoría de los franceses viajan, lo que les gustan en general, las diferencias entre los dos países, pero también un problema que había en estos métodos, en mi sentido, que era que el francés era lo mismo que Francia y se aprendía a describir el Museo del Louvre, la Torre Eiffel y estas cosas. Y no se tomaba en cuenta las especificidades culturales del estudiante que aprendía francés, ¿no? Se le aprendía a hacer su trabajo en Francia, pero yo creo que era importante, siempre hago la broma que este pobre guía turístico que aprendió cómo describir no sé, un edificio gótico, la Notre Dame y todo eso, y de repente se encuentra enfrente de un templo hindú y está buscando le gargouille, está buscando todas las cosas, y no le dimos las herramientas lingüísticas, pero también culturales. Cuando se tiene como profesor de francés profesional, yo enseñé muchísimo el tiempo profesional al extranjero, siempre intenté entender la cultura del otro y los motivos por qué aprendía francés. No sé si me explico, pero más o menos el primer nivel de pregunta que les puedo dar. ¿Aide? Sí, yo quería completar nada más la respuesta de Alexandra. A mí me pasó algo curioso respecto de la cuestión cultural en el francés profesional. Yo ya, sin ser francesa, ni tener familia francesa, he tenido oportunidad de vivir 8 años en Francia y me siento bicultural, si no es que pluricultural. Hay muchas cosas que hago a la francesa. Yo creo que hablo más francés que español en mi vida diaria. Escribo en francés el 80%, el 90% de lo que escribo. Pues para mí el francés es mi lengua cotidiana y la siento como mía. Hace algunos años intercambié unos correos electrónicos con un colega en el Instituto Francés que acababa de llegar de Francia y ese colega le preguntó a mi hermana, que trabaja también allí, que si yo estaba enojada con él. Entonces, fue raro, luego pudimos deshacer el malentendido, pero lo que sucede es que él estaba muy consciente de que nosotros los mexicanos en un correo electrónico y en una carta y en general en todo intercambio somos muy dados a ser excesivamente corteses, y digo excesivamente porque a veces sí nos pasamos, entonces siempre es esperando que esto esté bien, sin más por el momento aprovecho la ocasión para brindarle un cordial saludo, Para nosotros como mexicanos, ser amables es una obligación en el campo profesional. Si uno no empieza su más seguro y atento servidor, bueno, uno termina con eso. Si uno no empieza también con una fórmula, atendiendo a su correo de tal fecha, se ve como que es uno demasiado brusco. Entonces los mexicanos tenemos que ser muy amables, excesivamente amables. Y los franceses, en cambio, tienen en general la idea de que no hay que quitarle el tiempo al interlocutor, seguramente tiene muchas cosas que hacer además de leer mi correo, entonces le voy a hacer mi pregunta así
si ya llevamos 2 o 3 correos, le voy a mandar una pregunta, solo la pregunta, y sin ni siquiera decir adiós, hasta luego, o firmar. Y como yo estaba en un intercambio con un francés y que yo misma he integrado muchos códigos francés, respondía lo francés, pero el francés se le hizo raro que yo, mexicana, le contestara así. Entonces yo estaba enojada por haberle contestado muy directamente, ¿no? Entonces, bueno, hubo oportunidad de deshacer el malentendido, pero ese es un ejemplo de la cuestión cultural. Y ahí me gustaría subrayar una cosa, que es que, si bien vi que Carlos Solís menciona que sí, el marco europeo ha sido criticado y con muchísima razón, tiene muchísimas fallas respecto al juego, es un desastre, pero bueno, es un primer intento para crear este marco común de referencia. Y el marco no habla de cultura o de civilización, el marco habla de competencia, y ni siquiera habla de competencia intercultural, sino de competencia pluricultural. Y dentro de esa competencia, es decir, la competencia se define como el conjunto de saberes, saber hacer y saber ser de las que dispone el individuo. Es decir, no solo aquello que sé a nivel de conocimiento, sino aquello que sé a nivel de conocimiento que puedo aplicar y que puedo aplicar de manera adecuada. Entonces, la competencia pluricultural no es saber sobre la cultura, no es saberse el nombre de las partes de un edificio gótico, o no es saberse las 50 fórmulas para dar la bienvenida y despedirse. La competencia intercultural es saber eso, pero también saber qué hacer en el caso de que haya un malentendido, saber entender que el otro tal vez no nos entendió, saber una competencia que casi no se menciona y que apareció justamente en este marco que cobró mayor importancia, es la de la mediación. Y finalmente, la mediación cultural es uno de los elementos más importantes teóricos que nos aporta el marco, porque nos recuerda que, por ejemplo, yo aprendo francés no solo para hablar con gente de Francia o de Quebec. Yo tengo la fortuna, después de todos estos años en este medio, de tener amigos en Argentina, en Túnez, en Japón, y tengo amigos japoneses que no hablan inglés, que yo no hablo inglés, pero que hablan francés. Entonces el francés nos permite comunicarnos como una lengua de intermediación, y de repente un amigo japonés que quiere hablar con un amigo húngaro, y que entre ellos no saben hablar sus idiomas, pues a través del francés yo les puedo ayudar a comunicarse entre sí. Entonces creo que eso también es una cosa muy importante, recordar que el francés forma parte de una de las herramientas que nos permite ampliar nuestro capital de competencia pluricultural, entender a los otros, entender cómo nos están entendiendo a nosotros. Y termino subrayando lo que también dijo Alexandra. Muchas veces desde la docencia se ha pensado en permitirle al alumno tener herramientas para hablar con el otro, para hablar del otro, para preguntarle cómo se hace la sopa de cebolla y cuáles son los vinos de su región. Pero las más de las veces, cuando uno habla francés, lo habla para explicar qué es una tlayuda y cuáles son las diferencias entre las quesadillas en Guadalajara y en México, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los otros idiomas, no solo el francés, otro idioma no solo sirve para comunicarse con el otro sobre el otro. Hablar otros idiomas permite comunicarse con el otro sobre mí mismo y ampliar el conocimiento de mí. Porque cuando yo le tengo que explicar a alguien por qué las pirámides de Teotihuacán y cuál era su relación con los aztecas y con los mayas, etcétera, estoy aprendiendo sobre mi cultura. Entonces, abrirse a otros universos no solo es para allá, hacia afuera, sino que permite que los de afuera vengan hacia mi cultura y que yo mire hacia mi cultura y crezca en mi conocimiento de mi cultura, de mi persona, de mi entorno. Termino con eso. Bueno, solo si puedo, 2 segunditos. Muchísimas gracias, Aide, por recordarle los nuevos descriptores, bueno, los más recientes descriptores del marco europeo sobre la mediación, porque de hecho yo creo que hay un avance en eso en el marco europeo. Y otra anécdota que me vino súper rápido entre Francia y México, porque yo creo que es importante, y la manera de hacerlo en clase, por ejemplo, es que yo me di en México que hay como
no me gusta hablar de norma, pero en general una costumbre, ¿eh? Cuando uno va al restaurante, a mí me chocó bastante la primera vez que estaba en un restaurante, estábamos con 5 o 6 amigos y apenas había acabado el último pedazo de papas a la francesa, venía el señor, el muchacho, y me llevaban el plato, me quitaban el plato y yo me quedaba solo con el plato y bueno, y los otros amigos seguían no comiendo. Y de hecho, después hablé con personas en el turismo en México, bueno, en Querétaro, y me decían, es que los franceses son súper desagradables cuando les quitamos los platos, no sé qué, hacemos un servicio perfecto y nunca están contentos. Y yo entonces en clase siempre explicaba a los estudiantes la diferencia cultural, que en Francia, al contrario, en general, quitamos el plato de la persona cuando todas las personas de una misma mesa han acabado su plato. Porque si a mí me quitan el plato primero, ¿qué significa para mí? Inconscientemente, pero ¿qué significa? Que estoy diciendo a mis amigos, que estás comiendo muy lento, yo como más rápido que ustedes. Y entonces en Francia, si es verdad, tenemos la costumbre de que quitan los platos al último momento. Y eso siempre decía a los profesores y a los estudiantes, cuidado, no le estoy diciendo que te tienen que adaptar y hacer lo mismo, no tienen que adaptar la norma francesa, están en México, en Querétaro, en el restaurante, pero tienen que explicar al cliente que así se hace en México. Y que si al cliente francés se le explica la diferencia cultural, que en México es, todas las razones, porque no es una manera muy correcta de dejar a una persona con su plato vacío durante 5 minutos, se le tiene que explicar y el turista pues lo entiende. Y al contrario, empieza un intercambio mucho más rico que el intercambio de que si está buena la sopa, no está buena la sopa. O sea, empieza un intercambio cultural con la persona. Y se pueden explicar muchísimas cosas y aprender uno del otro. Muchas gracias a los dos para esa presentación. Vamos a terminar ahora, aunque hay muchas otras cosas más que se podrían añadir. Bueno, muchas gracias también a los participantes por sus preguntas y espero que les haya interesado mucho. Dejo la palabra a Yann Lapoire, el director. Muchísimas gracias a todos por esta conferencia bien interesante. Es un tema bien largo y creo que podríamos pasar todo el día hablando de lenguas y sobre todo de las ventajas y de por qué es importante aprender a hablar lenguas. Y para los que les interesa este tema, vamos a organizar mañana otra conferencia sobre la visibilización de las lenguas mexicanas, de las lenguas en México a través de ejemplos en Querétaro. Es mañana a la misma hora. Es otro tema, otra forma de hablar del plurilingüismo. Vamos a tener la suerte de contar con la presencia de Frédéric Dumont, que es un artista en residencia en Querétaro. Él vino desde hace casi 2 años aquí para trabajar en las lenguas indígenas en Querétaro, pero también en Toluca, en Puebla, en Mérida. Y tendremos también la presencia de Selene Hernández Gómez, una maestra de la Facultad Autónoma de Querétaro, Diego Ugalde, que es el director de la cultura comunitaria del centro ARTSA, que es en Amealco, una ciudad muy cerca de Querétaro, y también Estela Hernández Jiménez, doctora en Ciencias de la Educación con una especialidad en Pedagogía. Vamos a tener una charla mañana para darles como ejemplos de cómo estamos trabajando en la visibilización de esas lenguas. Quiero agradecer realmente todos los ponentes del día de hoy. Fue muy interesante y forma parte realmente de lo que estamos intentando a través de estas conferencias, dar visibilidad a nuestros temas, a esos temas que nos parecen muy importantes. Gracias a todos los participantes. Muchos vinieron de México, pero creo que podemos difundir más esta conferencia a todas las personas que conocemos, y por eso lo vamos a difundir a partir de mañana o del sábado, esta conferencia a través de nuestra página Facebook.
realmente les invito a compartir la conferencia y a seguir platicando, seguir comentando en las redes sociales. Y no sé si quieren decir algo más para terminar. Yo solo puedo agradecerles mucho por su tiempo, por todo lo que nos compartieron. Muchísimas gracias. Algo para terminar, ¿no? Muchas gracias a todos y ya, terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bye, hasta luego. Hasta luego.